Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Empezamos. Listo. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, reflexionar en media hora, desde una mirada filosófica, un tema de la vida cotidiana. Saludo a Luis López, con quien compartimos la conducción del programa. Hola Edison, un buen día. Sin duda alguna, en estos momentos de miedo e incertidumbre que atraviesa el mundo, repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica es fundamental. Pero antes de eso, saludos a Karina Torres y a Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Saludamos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Denis Schutijzer de Groot. Denis Schutijzer de Groot nace en Países Bajos, es magíster en filosofía por la Universidad de Burdeos III, Francia, y magíster en ciencias humanísticas por la Universidad de Ciencias Humanísticas de Utrecht, Países Bajos. Actualmente es docente de filosofía práctica en la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha trabajado en consultoría y asesoría internacional, así como en periodismo y traducción. Ha publicado artículos académicos y no académicos en revistas de diferentes signos. Su interés investigativo se centra en la ética, especialmente en la ética de las virtudes y en las filosofías aplicadas. Se concentra en el acercamiento entre la filosofía y la existencia, especialmente en la antigüedad y en la filosofía europea en los siglos XIX y XX. Junto a Stefan Vinolo, es cofundador de la Universidad Popular de Quito, que imparte gratuitamente clases de filosofía. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, Edison y Luis. Y también siempre un gran agradecimiento a todo el equipo que está ayudándonos en estas emisiones en la Radio Voz Andina Internacional y todas las universidades y a los asociados también. Saludos, Denis Schutijzer. En este encuentro con la filosofía abordaremos como temática la identidad. Lo haremos en 3 segmentos. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos sobre el uso cotidiano de la palabra identidad. En el segundo, Miradas Filosóficas, Denis Schutijzer nos presentará algunas miradas de la filosofía al concepto identidad. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar reflexiones acerca de este concepto. Como anunció Luis, esta semana conversamos sobre el tema escogido por el profesor Denis Schutijzer, es la identidad, porque la usamos en la vida cotidiana de múltiples maneras y con diferentes propósitos. Por ejemplo, para justificar, naturalizar, mantener nuestra identidad en las relaciones humanas, sea en la educación, en el trabajo, en el deporte, la familia, la política, las artes, las ciencias, etc. Para lo cual presentamos a la identidad como que es producto de una herencia genética o histórica o sagrada, o como que es un destino, según respondamos a las preguntas: ¿quién soy? ¿Quién es el otro? ¿Quiénes somos? ¿O quiénes son los otros? Con esta breve introducción, preguntamos a Denis, ¿por qué es tan importante la identidad en la vida cotidiana? Sí, bueno, Edison, tal como lo dices precisamente en tu introducción, ¿no? Estamos con
un concepto que utilizamos bastante y que al mismo tiempo esconde toda una complejidad inesperada. Cuando, por ejemplo, hoy en día escuchamos bastante toda una voz, le mencionaste, ¿no? La política de identidad, el uso de la identidad en discursos sociales, en referencia a las razas, a los sexos, al género, a diferentes clases. Tenemos una cantidad de referencias muy comunes a la identidad. Y no obstante, lo raro es que finalmente todas esas referencias que hacemos a la identidad, todas estas maneras para identificarnos, cada vez nos escapa precisamente quiénes somos. Si yo digo que soy holandés, que tengo ojos de color azul, que nací en tal pueblo, puedo dar un montón de información y cada vez me escapa quién soy. Incluso mi propio nombre está basado en el hecho de que Denis, bueno, es un apellido, hay otros Denis en el mundo, incluso aunque no lo puedes creer, el Schutijzer, hay muchas otras personas que tienen este mismo nombre. Entonces, todos los elementos que tenemos para identificarnos, al final no son quién soy, en cierta manera. Y por otro lado, tenemos también, vemos nacer este deseo de identificar quiénes somos de verdad, ¿no es cierto? A pesar de raza, de clase, de origen, de todas esas contingencias, siempre esperamos poder decir, pero soy alguien particular, soy yo, soy mí mismo. Pero ¿qué es este mí mismo finalmente? Si incluso mi cuerpo, cada 10 años, todas las células de mi cuerpo han cambiado. Entonces, incluso el cuerpo no queda el mismo. A propósito, va a venir el pelo blanco y, o sea, incluso mi corporalidad cambia. Y no obstante, cuando yo voy a visitar a mi pueblo natal, donde no he visitado desde hace, digamos, 20 años, y voy a pasearme en la calle y me encuentro con un amigo de hace entonces 20 años, este amigo me va a decir, no has cambiado de nada, me va a reconocer. Entonces es muy extraño, ¿no? Muy sorprendente. Para continuar este encuentro con las miradas filosóficas al concepto de identidad. Esta semana, en Miradas Filosóficas, nos encontramos con Denis Schutijzer, quien desde sus enfoques filosóficos abordará el concepto de identidad. Por eso le preguntamos cómo la filosofía ha mirado o mira el concepto de identidad. Bueno, en la filosofía es un campo bien interesante, porque ¿qué pasa en la filosofía propiamente dicho? La identidad o el sujeto, el yo, como objeto de estudio, es relativamente recién. Es más o menos, no, ni más o menos, es exactamente Descartes que nos abre toda esta inquietud por el yo, con su famosísimo yo soy, yo existo, ¿no es cierto? Dudo, luego soy, o en la citación exacta dice yo soy, yo existo. Esta proposición es necesariamente verdadera cada vez que la profiero o la concibo. No puedo evitarlo. Entonces, esto es como el nacimiento, el punto inicial de la filosofía moderna en general y también de todo el pensamiento de la identidad, del yo. Pero se han fijado que este yo de yo soy y yo existo es al mismo tiempo el yo más universal que hay. El yo de Descartes es un yo completamente abstraído de su corporalidad, de su lugar, de sus sentidos, o sea, es precisamente esta duda cartesiana, dice,
yo soy, yo existo. Pero este yo que encontré en mi experimento mental es un yo universal, igual para todos. Entonces es un yo completamente abstracto y casi contemporáneo de Descartes, unas 2 generaciones antes. Michel de Montaigne formula una filosofía de identidad casi al opuesto. Entonces, igual estamos en los inicios de lo que se suele llamar la modernidad, en el siglo XVI, y Montaigne nos va a decir en sus ensayos, un largo libro, abre en una dirección a sus lectores diciendo, soy yo mismo a quien pinto. Entonces aquí también tenemos este yo que entra en la escena con Montaigne, pero de manera muy, muy, muy diferente, completamente al opuesto. Mientras que con Descartes estamos con este yo universal y abstracto, Montaigne dice, no, yo puedo solamente hablar de seres individuales. Yo me presento, yo soy con toda mi particularidad, con mis fuerzas, mis debilidades, mis locuras, y lo único que puedo investigar filosóficamente es este yo que soy yo. Entonces, mientras que por un lado Descartes nos propone este yo universal y digamos transparente a sí mismo, ¿no? Este conocimiento de sí, Montaigne nos dice, yo soy una pluralidad de influencias, de particularidades, de costumbres raras. O sea, soy un ser único en toda mi complejidad y no me puedo conocer hasta el fondo. En algún momento dice en sus mismos ensayos, en el segundo libro, dice, somos no sé por qué causa, dobles en nuestra naturaleza, lo cual da margen a que aquello que creemos no lo creamos y realmente lo que podamos desechar no lo condenamos. Somos un conjunto de conflictos internos, no podemos captarnos completamente. En este contexto, nos preguntamos, ¿por qué hay varias perspectivas sobre el concepto identidad? Sí, o sea, lo interesante es que en el inicio de la filosofía moderna se va a explotar esta preocupación por el yo. A propósito, hay que decir que no es exactamente el nacimiento del yo, por supuesto, ¿no? La preocupación por la identidad precede en varias maneras. Solamente una pequeña referencia, esta enigmática frase en la Biblia, en el Éxodo 3:14, donde dice, Dios, soy quien soy, ¿no es cierto? Seguramente conocen esta pequeña frase. Lo interesante con esta frase precisamente es que nos pone todo el enigma que es la identidad. Soy quien soy es de una manera, es decir, si me quiero definir, no hay otra manera que decir, aquí estoy, soy quien soy. No puedo decir ni más ni menos. Y siempre los nombres me van a faltar. Es este debate que se tiene en la religión musulmana por la cantidad de nombres que se puede dar a Dios. Se dan 99, porque el último siempre va a faltar. No podemos captar a esta identidad, en este caso de Dios. Y por otro lado, lo interesante es que en esta misma frase, soy quien soy, a esta frase precede el preguntamiento, precede el Moisés que dice, si voy al pueblo, ¿qué digo? ¿Cómo te presento? Hay la interpelación, hay la pregunta, ¿quién eres tú? Y solamente entonces formula, en este caso Dios, soy quien soy. Es decir, la alteridad, lo otro, precede en cierta manera a esta búsqueda por la
identidad. Hay un filósofo que sugiero mencionar que es interesante, que trata precisamente este tema, ¿no? Y es Paul Ricoeur. Lo que hace Paul Ricoeur, en sí mismo como otro, se llama el libro, quiere intentar como mapear, como dar un mapeo, una visión de todo este campo de la identidad. Y lo hace dando nombres a estos dos elementos que estamos mencionando al inicio, ¿no? Por un lado, la identidad que es mía y que siempre será lo mismo, mi nombre, mi cédula, o sea, esas características que me definen en cierta manera. Y todos esos elementos que siguen cambiando, aunque siguen lo mismo. El carácter, malas costumbres, esos tipos de tratos particulares de un ser humano que pueden cambiar. Y de hecho, yo no soy la misma persona que fui hace 20 años. Y no obstante, hay una especie de hilo conductor que atraviesa toda esta variedad de mi manera de hacer. Ricoeur lo hace con el nombre con el título de identidad narrativa. Nos va a decir, podemos responder a esta pregunta por la identidad de manera narrativa, que incluye tanto la mismeidad, lo que queda lo mismo, como estos cambios y estas particularidades y esta corporalidad y el carácter y todo este pluralidad. Con la identidad narrativa, lo que está diciendo Ricoeur es que no somos ni determinados a lo Descartes como un sujeto trascendental, ni tampoco pluralidad explotada de Montaigne. Somos agentes responsables de narrar, es decir, de contarnos, de dar unidad a esta pluralidad de nuestro yo. Nosotros mismos damos una narración. Pero ojo, por supuesto, esta narración le damos ante el otro, en diálogo con los demás, ¿no es cierto? Denis, en términos de esta relación con el otro, también no se podría hablar, si mal no me equivoco, es Aristóteles quien asigna una identidad cuando habla de que podemos ser o guerreros o artesanos o sacerdotes, y eso es algo que no se puede cambiar, casi como asignarle un destino vía identidad. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, es muy interesante que mencionas a Aristóteles, que precisamente es, por un lado, digámoslo de manera culpabilizante, responsable por lo que fue todo, según Heidegger, según Martin Heidegger, todo este error de la metafísica a lo largo de la historia de la filosofía, que era considerar al ser humano como una cosa. Entonces, Aristóteles, por un lado, nos dice el yo, la identidad, es una sustancia, una cosa. Soy algo. Y soy algo, bueno, tiene caracteres particulares, tiene un conjunto de propiedades, ¿no? de particularidades, pero hay una sustancia detrás de estas características. Soy algo. Pero por otro lado, y esto es el elemento que mencionas también, en Aristóteles encontramos toda esta idea de un trabajo, de un esfuerzo ético, de un hacerse, de un exceler, ¿no es cierto? Este ethos aristotélico, Aristóteles nos habla de la ética, del ethos, y el ethos es algo que se constituye, que se crea, que se hace. Es decir, estamos en esta tensión, ¿no? Eres un guerrero, es tu ser, es tu sustancia y no le puedes escapar,
Pero ¿qué haces con este ser guerrero? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo le das forma? ¿Vas a ser un guerrero valiente o uno que corre a la primera bala? Igual hoy en día, ¿no? Vale mucho la pena pensar, por ejemplo, para hacer un poco el vínculo con lo que estamos hablando al inicio. Si piensas en la política de identidades, bueno, uno puede nacer ecuatoriano o holandés o mujer o, bueno, todas las identidades que somos, que es un ser, pero ¿qué hacemos con este ser ecuatoriano, ser holandés, ser blanco, negro o, bueno, toda la cantidad? ¿Qué haces con esta identidad sustantiva? Entonces me parece muy interesante que, aunque por supuesto no le explicita en la terminología que estamos haciendo hoy, pero sí me parece súper interesante que ya está esta pelea naciendo desde el mismo Aristóteles que mencionas. Denis, en el contexto latinoamericano, la reflexión sobre la identidad ha sido muy importante, hasta hace unos cuantos años atrás. Actualmente se ha ido como diluyendo y ha estado, digamos, más marcado por otros campos como el de la psicología, el de la sociología. En este sentido, ¿qué relación ves tú entre esta reflexión sobre la identidad desde la filosofía en conjunto con otras como la psicología o como la sociología que también buscan pensar a la identidad? Sí, bueno, es importante que sí mencionas a la psicología, ¿no? Y a la sociología. En primer lugar, porque son dos ciencias humanas, ciencias que estudian como objeto de estudio a este ser humano, aunque a diferentes escalas. Y entonces, por ejemplo, tomando la psicología, ¿no? La psicología retoma en cierta manera de Descartes esta proposición que podemos estudiar y sacar a luz, sacar a conciencia este yo que somos, ¿no? Que podemos investigarlo. El yo es un objeto de estudio. Pero no la aceptan y ahí en esto siguen más bien a Montaigne. En la psicología no se acepta esta idea que tiene Montaigne de una, o sea, más bien que tiene Descartes y que rechaza Montaigne, de una transparencia a sí mismo. En la psicología, precisamente, Freud es uno de esos así llamados por el mismo Ricoeur filósofos de la sospecha. Y Freud nos va a decir que no tenemos un acceso directo a nosotros mismos, que somos un inconsciente, un id, bueno, toda la terminología freudiana, que el yo que soy le desconozco, me es un misterio. Y ahí tenemos, bueno, una otra rama que es más bien cerca de Montaigne. Entonces, con la psicología estamos, bueno, y hay que decidir cómo lo quieres manejar, ¿no es cierto? Por un lado, se comprende muy bien el deseo de conocerse mejor, el deseo de manejarse mejor o de resolver malestares o trastornos. Por otro lado, por supuesto, hay el riesgo de hasta una alienación, ¿no es cierto? En la psicología quedamos en cierta manera todos colonizados por un discurso del psicólogo, un discurso que nos viene desde afuera para conocernos como un objeto de ciencia. Y mencionaste también a la sociología. Bueno, por supuesto, lo importante, una de las consecuencias que me parece muy importante de este debate sobre la identidad son, por supuesto, sus consecuencias políticas. Y para no perder mucho tiempo, porque eso es ya un tema de por sí, pero por supuesto la gran pregunta es, ¿qué importa? ¿Qué importa la identidad para un programa político? O sea, para la sociología como ciencia sabemos que importa mucho, es su condición de existencia, ¿eh? Es una ciencia que nació en el siglo XIX,
por la buena razón que solamente entonces tenemos este yo que podemos investigar. Pero en la política, ¿qué hacemos con estas determinantes de identidad? Para esquematizar muy radicalmente, les queremos tomar en cuenta, queremos hablar de la relevancia que tiene el origen de raza, por ejemplo. Es un gran debate en muchos países hoy en día. Las injusticias inherentes al sistema político por razón de raza, de ser de origen indígena o negro, o bueno, le llames como le encuentras, y que la política, que un sistema político debería corregir las desigualdades que nacen desde estas identidades, digamos, injustamente utilizadas para crear desigualdades en la sociedad. O más bien queremos una política que dice, no importa. Cada ser humano es a los Descartes un ser humano y punto. Y queremos más bien un sistema político independiente o ciego de cualquier influencia de raza, sexo u otra categoría identitaria. Entonces ahí tenemos este gran debate, ¿qué tipo de igualdad queremos, ¿no? ¿Queremos igualdad de las oportunidades o igualdad de los resultados? Damos paso a nuestro tercer segmento, ¿qué más encontrar?, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de la identidad. Indudablemente el tema no se acaba en este encuentro, por eso le solicitamos a Denis Skutaiser sus recomendaciones bibliográficas y o audiovisuales para ahondar en este tema, la identidad. Sí, bueno, visto que el sujeto, el yo, la identidad, es un tema tan de actualidad, y de verdad de actualidad desde el siglo XIX, desde hace un tiempo, por lo menos en la filosofía, la pregunta por la identidad es muy central. Entonces resulta también que hay muchísima discusión sobre este tema. Recuerdo que mencioné a Descartes, las meditaciones metafísicas en concreto. Recuerdo también que mencioné a Michel de Montaigne, los ensayos en concreto. Pero podemos también, por ejemplo, pensar a Michel Foucault. Michel Foucault, quien en Las palabras en las cosas sigue esta historia de manera arqueológica en sus términos, la historia de este nacimiento del sujeto. Cómo resultó que tenemos ciencias humanas, cómo resultó que ahora este yo que somos es tan problemático. Entonces es un metanivel. Mencioné también, y le recuerdo, a lo que llama Ricoeur los filósofos de la sospecha. Los filósofos de la sospecha son Freud, Marx y Nietzsche. Ahí también, bueno, seguramente un poco más en Freud de manera psicológica, en Nietzsche de manera filosófica y en Marx, por supuesto, políticamente cargado. Encontramos también diferentes abordajes a esta pregunta por la identidad y la manera en la cual no la tenemos en mano. Luego mencioné también a Paul Ricoeur, que es un filósofo francés. Sí mismo como un otro, es un libro exactamente dedicado a este tema muy interesante a leer. Y luego, en la literatura, bueno, de verdad, tal vez la novela misma es una invención identitaria. Hay una gran cantidad de gran literatura. Pensemos en la Metamorfosis de Kafka o en los libros como El hombre invisible de Ralph Ellison, que trata precisamente de esta pregunta identitaria cultural, ¿no? Por el asunto de la raza.
Podemos pensar también en las novelas de aprendizaje, Goethe y muchos de los maestros de los siglos XIX, que todos desde diferentes maneras se preguntan quién soy o qué es este ser humano finalmente. Denis, no cabe duda de que aún quedan muchas interrogantes abiertas. Sin embargo, debemos cerrar este encuentro preguntándote de manera muy breve, ¿qué otros términos y conceptos están vinculados al concepto identidad? Bueno, ya la han escuchado, ¿no? Desde la identidad nace toda una cantidad de preguntas y de problemáticas a nivel político, psicológico, filosófico, y en cada campo van a nacer, por supuesto, sus inquietudes. Los términos que utiliza Ricoeur, él habla precisamente del idem y del ipse, es decir, la identidad es algo idem, es algo lo mismo, y es una identidad ipse, es algo que cambia. Entonces ahí tenemos una interesante terminología por investigar. Y otro término que me parece tal vez para clausurar y bueno, quizás alguna otra sesión seguir hablando, que es muy importante en este contexto, es la pregunta por la autenticidad. ¿Qué es finalmente ser auténticamente uno mismo? ¿Qué es este ser fiel a uno mismo? ¿No es cierto? Que es para cerrar el círculo, la manera en la que Montaigne inicia sus ensayos diciendo: estimado lector, me dirijo a usted en toda sinceridad. Bueno, esto ya es un reclamo fuerte, ¿no es cierto? Incluso la frase misma tal vez ya no es tan verdadera. Ya. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Denis Skutaizer, y a Carlos Minango y Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.